Nos, nos hablas en las voces de tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la palabra? En los silencios íntimos donde se siente el alma, tu clara voz creadora despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza. Hemos roto el camino y el roce de tu planta. ¿A dónde iremos, dinos, Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. A ver, Bueno, antes de pasar al tema literario, al aspecto literario, eh, quisiera conectar o terminar el aspecto histórico con el tema de los grupos religiosos que caracterizaban el pueblo de Israel para la época de Jesús. Pero, los grupos mm, religiosos que hacían parte del judaísmo en la época de Jesús eran grupos pues, que se habían formado en un proceso histórico muy largo. ¿Sí? Y para ello, entonces, pues voy a tomar un texto del Evangelio, para que, pues por supuesto, esto no sea simplemente, repito, un estudio histórico, científico, en el más estricto sentido de la palabra, sino que este intento de hacer ciencia, este intento de estudiar, digamos, en términos más históricos, la Sagrada Escritura y especialmente el Nuevo Testamento, pues vaya acompañado siempre de la fuente, porque pues al fin y al cabo es hacia la fuente y es desde la fuente de donde depende todo y depende incluso el hacer teológico, la disciplina. Entonces voy a presentar aquí y vamos a titular esta charla de hoy, Jesús frente a la diversidad de grupos religiosos en su época y cómo nosotros y cómo esa actitud de Jesús inspira también nuestra propia realidad y nuestra propia situación hoy. Para ello, entonces vamos a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo quinto, versículos 33 al 39. Unos versículos antes se nos cuenta la vocación de Leví, Mateo. Recuerden que invitó a Jesús a un banquete a su casa y a ese banquete acudieron fariseos y escribas. Y en el banquete, en medio de esa comida que Leví ofreció a Jesús, los fariseos le dijeron, y es aquí entonces donde arrancamos en el versículo 33. Le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús les dijo, ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace desgarrará el nuevo y el viejo no combinará con el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas, porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas, el vino se derramará y las vasijas se echarán a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo, porque dice el añejo es el nuevo. Hasta aquí el pasaje que queremos comentar y del que queremos partir para hablar de Jesús frente a la diversidad de grupos religiosos. Bueno, pues de entrada hay que decir que Jesús, digamos que en términos culturales, sociales, no pertenecía a ninguno de estos grupos. Pues era un ciudadano más, era un israelita más, era de Nazaret, un campesino.
¿sí? Es decir, nos referimos a que no pertenecía a ninguna casta sacerdotal, ni a los saduceos, ni a los levitas. Simplemente era un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente. Lo de San Pablo en la carta de los Filipenses es muy diciente cuando dice, pasó por uno de tantos. La kenosis. Es Dios que se encarna, que se hace hombre, un hombre humilde, un hombre como cualquiera, un campesino, digamos, para las circunstancias y el estatus social de su época, sencillamente un campesino, un hijo de un artesano, un carpintero. Entonces, este hecho histórico es muy significativo y muy trascendental. Que, eh, si bien y hemos indicado, pues por los procesos históricos, la institucionalidad es un mal necesario, digámoslo así. Es una necesidad, ¿sí? La institucionalidad se va formando, tanto a nivel político como a nivel religioso, la institucionalidad es necesaria, es necesaria. Pues cuando digo mal necesario es porque, claro, las instituciones tienen esta fragilidad, esta debilidad que con el tiempo y con los procesos pues se van desgastando. La institucionalidad se va desgastando y tiene que renovarse nuevamente. Llega un momento, un punto de desgaste en el que tiene que haber necesariamente una renovación en la institución. Es lo que pasa con Jesús. Y esa renovación viene siempre y generalmente de la periferia, debajo, de la base social. Entonces, como para ubicar un poco como esta realidad y lo que sucede con Jesús frente a la diversidad de grupos religiosos que representan en general la institucionalidad de su época, la institucionalidad judía, religiosa, socio-religiosa. ¿Cómo asume Jesús? Entonces partimos de esta pregunta, ¿cómo asume Jesús esta diversidad? Primero, Jesús como el esposo. Entonces es muy significativo porque recuerden que en su pedagogía Jesús generalmente responde con parábolas, con imágenes. Jesús es maestro, por eso es maestro y maestro con mayúscula en todo el sentido de la palabra, porque claro, pues además de que había muchos maestros en Israel y este pasaje que acabamos de leer, pues nos deja ver eso, ¿sí? Piense que los escribas dicen, oiga, cómo los discípulos de los fariseos hacen esto, los discípulos de Juan hacen esto y los tuyos, ¿por qué no hacen esto? Piense que este pasaje ya nos está mencionando tres grupos. Los fariseos con sus discípulos, Juan con sus discípulos, Jesús con sus discípulos. Quiere decir que es una situación, digamos, un fenómeno propio de Israel, ¿sí? Y de la época que existiera, se formaran maestros que, digamos, por su proceso y por su capacidad, llegaban a reunir discípulos en torno suyo. Jesús aparece cuando aparece en su vida pública, eh, pues claro, no solamente porque es el Hijo de Dios, sino porque es un muy buen israelita, un muy buen judío que ha asumido la tradición religiosa de su pueblo, ha encarnado toda la tradición cultural, social, religiosa, espiritual de su pueblo, es decir, se lo ha tomado en serio como persona histórica, como realidad histórica que es Jesús, se ha tomado muy en serio el judaísmo y por esa razón, entonces, cuando empieza su vida pública, como muchos maestros, que tienen en torno a sí discípulos, pues también él va a tener los suyos. Quiere decir, pues, que en el fondo Jesús no está haciendo nada novedoso en el sentido, en el proceso social histórico de la época y en el sentido de los procesos sociales religiosos de Israel. No está haciendo nada novedoso en cuanto que está reuniendo un grupo de discípulos en torno suyo, como muchos tenían también los suyos. Los fariseos tenían sus discípulos, Juan Bautista tenía sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos. Pero hasta ahí
digamos, la mirada histórica, ¿cierto? Pero por supuesto, aquí nos tenemos que preguntar cuál es la novedad de Jesús, ¿sí? ¿Y qué hace que ese Jesús, su novedad, su vida y todo el movimiento que genera, todo el movimiento comunitario, social, religioso que se genera a partir de él, cómo hay que ubicarlo, cómo hay que leerlo, cómo hay que interpretarlo en relación con los demás grupos? Esa es la gran pregunta. Y por eso hoy, en el siglo XXI, nos seguimos haciendo también, seguimos haciendo esa pregunta, esas preguntas, y seguimos realizando esa mirada. Entonces, ahí sí, teniendo en cuenta eso, y entonces al mismo tiempo, pues me devuelvo aquí para decir, entonces hay que poner mucho cuidado, recuerden, hay que poner mucha atención, mucho cuidado cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos los Evangelios, y tener siempre esta mirada abierta, esta mirada integral, de hacer no solamente esta lectura espiritual y muy bonita que podemos hacer a veces, sino también esta lectura histórica tan necesaria, esta lectura de fe, lectura histórica, en la que es importante preguntarnos, dialogar con el texto y preguntarnos qué hay detrás de lo que se está diciendo, como en el caso de este pasaje, ¿sí? Entonces ya uno de entrada se pregunta ante este pasaje, bueno, oye, hay que poner cuidado aquí, porque aquí nos están hablando de que los fariseos tienen discípulos, de que Juan tiene discípulos, de que, que Jesús tiene discípulos. Hay hay una diversidad de grupos, ¿sí? Hay una diversidad de grupos. Pero, ¿quién es Jesús con su grupo y cuál es su novia? Entonces ahí sí, como sabemos que Jesús es la novedad de Dios, la novedad de Dios. Él es el reino de Dios. Entonces, por esa razón, hacemos la pregunta, ¿cómo asume Jesús? Es decir, a Jesús lo ponemos como el punto de referencia y hacemos la pregunta, ¿cómo asume Jesús esta diversidad? Y ahí sí, entonces, él responde como maestro con una imagen, la imagen nupcial, diciendo, entonces es ahí donde dice, ¿pueden acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Pues aquí tenemos que poner cuidado a la imagen de la boda. Está hablando de una boda, ¿sí? El- y la boda tiene que ver con el tema de la alianza, ¿sí? Y esa palabra boda está relacionada, profundamente relacionada, está profundamente ligada a todo, a todo el pensamiento y a toda la espiritualidad y toda la religiosidad judía que hay detrás de esa imagen de la alianza. Recuerden que para la espiritualidad judía, la alianza es la iniciativa de Dios que se acerca al ser humano, que entabla una relación con el ser humano y que lo invita a tener esta relación con él, ¿sí? Y a formar unidad con él, que lo llama a ser uno con él. Ese es el trasfondo de la alianza. Dios que se acerca al ser humano, que interpela su libertad sin atropellarlo, se acerca, interpela, lo llama, le habla y lo invita a una boda, lo invita a una alianza, lo invita a la unión con él, a la unión fundamental. Y entonces, quien conoce a Jesús, quien se encuentra a Jesús, quien escucha a Jesús, se da cuenta que finalmente el gran llamado al que está, el llamado universal al que todos los seres humanos estamos llamados es a la unión con Dios. Todos los seres humanos estamos llamados a la unión con Dios. Eh, y esa unión con Dios no se realiza solo en un esfuerzo solitario del ser humano. No, el ser humano está invitado a la unión con Dios porque Dios se ha unido al ser humano. Y esa unión de Dios con el ser humano ha llegado a tal profundidad que se ha unido al ser humano y que se ha unido a la humanidad a través de su Hijo, encarnándose, asumiendo la humanidad, haciéndose humano, haciéndose hombre. Ese es el trasfondo de la alianza.
Y en ese trasfondo de la alianza es que hay que entender el tema de la boda. Entonces, Jesús no está hablando de cualquier boda, ¿sí? O de una boda por ahí, una boda más. Está hablando de la gran boda, ¿sí? De la gran boda, que es la unión de la humanidad con Él, porque Él ha querido unirse a la humanidad. Entonces, eh, entonces, claro, Jesús se está remitiendo. Entonces, aquí es donde, ¿cómo asume Jesús esta diversidad? Entonces, digamos que muy pedagógicamente, en palabras muy sencillas, al mismo tiempo está revelando, está escondiendo y revelando al mismo tiempo ese gran misterio. Y está diciendo, finalmente, pueden haber grupos, puede haber diversidad de grupos, pero yo soy el verdadero esposo. Yo soy el esposo finalmente, en quien Dios y la humanidad se han unido, la humanidad y Dios se han unido. ¿Sí? Entonces, por eso Él se presenta como el centro de una nueva realidad, una fiesta que inaugura el reino de Dios. Y esto implica que sus discípulos están viviendo o han entrado a vivir un tiempo distinto, un tiempo de alegría y novedad. El kairos, ¿sí? Recuerden que les he hablado, ya les he mencionado de esas dos palabritas. Bueno, siempre me acuerdo es en la clase. No me acuerdo cuando hago la preparación de la clase para traerle las dos palabras así, escribírselas acá. Lo que es el cronos y el kairos. En el pensamiento griego, el cronos y el cronos es la sucesión de días, de horas, la sucesión del tiempo, como la conocemos. Y el kairos es esa interrupción de los momentos significativos, de la novedad, de los momentos novedosos que rompen esa sucesión, esa rutina de las horas y de la sucesión de días y meses y años. ¿Sí? El cronos y el kairos, pero son dos realidades profundamente intrínsecas, dos realidades profundamente conectadas. Pero el kairos le da significado al cronos, ¿no? Le da sentido y significado al cronos. Si no existiera el kairos, es decir, esos momentos que rompen, que interrumpen el cronos sería insoportable, porque todo sería pues una rutina sin sentido, una rutina sin sentido. Entonces, los discípulos, a causa de la novedad que es Jesús, han entrado en el kairos, en el tiempo de la alegría y de la novedad del reino. Entonces, con las parábolas del remiendo nuevo en vestido viejo y del vino nuevo en odres viejos, Jesús señala que su mensaje y su movimiento no pueden encajarse en las estructuras religiosas tradicionales sin causar ruptura. No está rechazando la tradición, pero sí está diciendo que algo nuevo está ocurriendo y que requiere nuevas formas de vivir la fe. Entonces, la primera imagen, Jesús es el esposo, la boda. Segunda imagen, la novedad del reino. Entonces, es aquí donde empezamos a notar que hay una diferencia. Es verdad que Jesús no está haciendo nada nuevo cuando elige discípulos en torno suyo, pero esa experiencia de Jesús con discípulos en torno suyo, de los discípulos con él, se convierte ahora en el kairos, en la irrupción de la novedad de Dios en el tiempo. Hay esa irrupción definitivamente, porque si no hay esa irrupción, entonces Jesús es un profeta más, es un fundador más de una religión, es un grupo más. No, no, Él es la novedad del reino y todos están invitados a Él, todos están invitados a estar con Él. Invitados, no obligados. Y es lo que vamos a ir mirando aquí, lo que vamos a ir tratando de entender Jesús frente a la diversidad y la diversidad frente a Él. Porque esa palabra diversidad es ya para nosotros un tema que frente al cual nos preguntamos y frente al cual nos surgen muchas inquietudes, muchas dudas, ¿sí? Sobre todo en nuestra época, en el siglo XXI. Hablar de diversidad
En la época de Jesús, bueno, también, una época con las características y con las dimensiones propias de su época. Claro, imagínense la diversidad cultural, filosófica, religiosa, porque no solamente eran los dioses y no solamente era la religión judía, sino que eran también los dioses y las religiones de la cultura griega y del pueblo romano, etcétera. Pero también en el siglo XXI, con las proporciones, las dimensiones del siglo XXI, es aún más el fenómeno. Y entonces entendemos mejor que estamos frente a un fenómeno y frente a unas realidades que no alcanzamos a comprender, ¿sí? Que se nos escapan de nuestra comprensión, ¿no? Cuando hoy hablamos de diversidad, estamos hablando de un fenómeno que se nos escapa, una cosa Entonces, por esa razón hay que volver siempre a la fuente, hay que volver siempre a la fuente, cómo actúa Jesús en el Evangelio, cuál es su enseñanza, cuáles son sus pautas, cuál es su actitud para que nosotros los discípulos del siglo XXI pues podamos orientarnos por él frente a la diversidad. Un tercer momento, un tercer elemento, reconocimiento de la dificultad del cambio. Fíjense que en el versículo final leímos esto: nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esta frase muestra una comprensión profunda de la resistencia humana al cambio, incluso cuando ese cambio es para bien. Jesús reconoce que la transición hacia el reino no será fácil ni inmediata. Claro, porque eh, pues es que si nos fijamos en términos históricos, la irrupción de Jesús en su entorno, en su pueblo, frente a la diversidad de grupos, es una irrupción difícil, es una irrupción conflictiva, ¿sí? Que desacomoda y que empieza en primer lugar por desacomodar la mente, la mentalidad. Empieza por desacomodar la mentalidad. Entonces aquí ya vamos eh, recibiendo pautas de él, de Jesús, de cómo comportarnos frente a la diversidad, ¿sí? Lo primero es que hay que hacer parte de él, lo primero es que hay que aprender a escucharlo a él, lo primero es que hay que aprender a mirarlo a él, lo primero es que hay que aprender a familiarizarnos con él, con su palabra, con sus enseñanzas, trabajarle a la docilidad del Espíritu, por el Espíritu que Él nos da, la docilidad, y dejar que Él nos hable. Porque a veces somos de mentalidad tan cerrada que queremos incluso hasta enseñarle a Él. Esa expresión de el que no renuncie a sí mismo y venga detrás de mí, esa expresión es muy significativa. Es detrás, no delante. Y hay muchos que quieren ir delante de Él. El ir detrás es una actitud que implica morir al ego, morir a ciertos rasgos de personalidad. Ese ir detrás de Jesús implica morir al ego, morir a nosotros mismos, morir a ciertos rasgos de personalidad. Y eso es difícil porque a veces el ego está tan subido y el ego está subido porque tenemos unas mentalidades cerradas que, que nada nos cambia y que creemos que ya todo lo sabemos y que ya, no, en el discipulado de Jesús hay que estar dispuestos siempre a aprender, siempre a desaprender y aprender. En el discipulado de Jesús es importante, eso es esencial, estar siempre dispuestos a desaprender y aprender. Entonces, claro, esa frase, nadie que haya bebido del vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor, y está haciendo referencia a los diferentes grupos pues, que obviamente ya tienen todo un proceso, tienen toda una tradición, no solamente de años, de siglos, de siglos. Pero entender también que Jesús no está rompiendo ni está
yéndose contra la tradición. Es decir, Jesús no se está inventando una tradición nueva. Jesús está dinamizando lo ya existente. Digamos que llega a potenciar y a redescubrir. Jesús llega a redescubrir lo, lo que ya está presente, pero que claro, por el desgaste del tiempo, de la institucionalidad, de los caprichos, de las tradiciones que nos vamos inventando, de las mentalidades en las que nos vamos encerrando, pues el tiempo se va desgastando y las estructuras se van desgastando y por eso a veces es difícil abrirse a la novedad, abrirse a la novedad. Pero avancemos. Hagamos una segunda pregunta. ¿Cómo este pasaje puede aplicarse a la realidad actual de la diversidad religiosa espiritual frente a la que estamos? Porque, claro, la idea, pues me puse a pensar hace 8 días cuando tratamos este tema de los grupos, de Jesús frente a la diversidad de grupos, y luego la semana pasada en la liturgia de la iglesia aparece este texto, y dije, no, este texto es la oportunidad para dar respuesta a ese tema de los grupos, de los diferentes grupos que existían en la época de Jesús y que son los grupos, digamos, con los que no solamente Jesús, sino las primeras comunidades cristianas tuvieron conflictos, tuvieron choques. ¿Sí? Es decir, que no fue fácil el inicio, el camino inicial del cristianismo no fue fácil. Y no fue fácil precisamente por esto, pues porque no todo el mundo estaba de acuerdo, porque no todo el mundo aceptó el mensaje, porque no todo mundo que probó, que no todo mundo quería probar el vino nuevo, porque el añejo es mejor, porque es mejor quedarse donde ya nos enseñaron, donde ya estamos, ¿sí? Entonces, cuando uno lee los evangelios, hay que leerlos en este sentido, desde esta perspectiva, hay que leerlos así, con ese trasfondo. No solamente el conflicto que tuvo Jesús y su mensaje y la novedad de su vida y de su reino, y el consiguiente conflicto que tuvieron las comunidades iniciales cristianas, las primeras comunidades cristianas, para quienes se escribieron estos evangelios. El conflicto no fue, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el aspecto literario de los evangelios, cuando leamos el aspecto teológico, nos vamos a ir dando cuenta de manera más específica, como, eh, por ejemplo, en los evangelios se nota ese conflicto que hay en los distintos grupos, como los evangelistas, por ejemplo, el evangelio de Juan es mucho más explícito con respecto a los judíos. Los judíos, ellos son un grupo, no es otro. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, esa conflictividad que no es necesariamente negativa, es una conflictividad necesaria, porque eso hace parte de las dinámicas de la historia. Entonces, ¿cómo este pasaje puede aplicarse a la realidad actual de la diversidad religiosa o espiritual? Primero, el reconocimiento de la diversidad religiosa. Primero hay que reconocer que vivimos en un mundo plural, diversas religiones, cristianismo, islam, judaísmo, hinduismo, budismo, por mencionar pues como las religiones históricas, diversas denominaciones dentro del cristianismo, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos, etc. Nuevas formas de espiritualidad sin religión, movimientos interreligiosos, etc. Jesús no niega ni combate directamente esa diversidad. Oye, esto es muy importante, porque si hacemos una lectura atenta de los evangelios desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que Jesús no se enfrenta, ¿sí? Recuerden que también lo recuerdo en este momento. No sé cuál pasaje es cuando van a decirle a Jesús de sus discípulos, oye, por ahí hay alguien expulsando un demonio en tu nombre y hemos tratado de impedírselo, pero no viene con nosotros. El que no está contra mí, el que está conmigo no está contra mí. Yo creo que es la expresión, la respuesta de Jesús.
no se lo impidan, ¿sí? Jesús no niega ni combate directamente esa diversidad, sino que invita a mirar más allá de las prácticas externas y a entender el sentido profundo de su propuesta. Es decir, entonces volvemos a lo mismo. Para un discípulo de Jesús, pues mirar hacia Él y estar dispuesto, estar abierto a la verdad de Él, a la verdad de Jesús. Y cuando somos dóciles a Él, Él nos va guiando, nos va llevando hacia la verdad, hacia la novedad de su verdad. Segundo, la novedad del reino como criterio de discernimiento. Entonces, podríamos hacernos la pregunta, bueno, ¿y cuál es el criterio entonces para uno discernir frente a toda esta diversidad? El criterio último, decisivo, fundamental de discernimiento es la novedad del reino. Jesús propone que su mensaje es vino nuevo, que no puede ser contenido en odres viejos. Y esto se podría interpretar hoy de la siguiente manera. Un llamado a renovar las estructuras religiosas que ya no responden a las necesidades espirituales actuales, una invitación a coger lo nuevo con apertura, sin aferrarse rígidamente a lo tradicional, y el reconocimiento de que Dios sigue actuando en formas inesperadas, incluso fuera de los límites institucionales. Eso es muy importante. El reconocimiento de que Dios sigue actuando en formas inesperadas. El Espíritu sopla donde quiere. Significa esto también. Sopla donde quiere. Diálogo y convivencia en la diversidad. Jesús no impone su camino, pero sí lo presenta como una experiencia de fiesta, de presencia divina. Al fin y al cabo, Él es la presencia de Dios, la presencia divina. En el mundo actual esto puede inspirar lo siguiente: el diálogo interreligioso basado en el respeto, la escucha y la búsqueda común de la verdad. Esto existe institucionalmente. En la Iglesia Católica hay una comisión, hay un dicasterio dedicado a este aspecto tan fundamental para nuestra época, para las circunstancias históricas y culturales de nuestra época, el diálogo interreligioso, propuesto principalmente desde el Concilio Vaticano II, ¿sí? Cuando el Papa Juan XXIII dice es necesario un ayornamiento, una renovación. Abramos las ventanas de la iglesia. Esto necesita renovación, diálogo, ¿sí? Ahora, es verdad que ese diálogo, pues hay que dejárselo a los expertos, a quienes tienen la capacidad, la sabiduría, la experiencia para hacerlo, ¿sí? De pronto nosotros a veces podemos terminar por ahí enredados en ciertas conversaciones de las que nos salimos, en las que antes nos sentimos cada vez más encantados. Si el Señor no nos está llamando ahí a esa conversación, a ese diálogo, no, mejor no metamos la pata, mejor no nos metamos ahí donde no nos están llamando. Nosotros simplemente demos testimonio, demos testimonio. Y es pues obviamente esto que estoy diciendo yo no es una cosa nueva, esto nos lo enseña la iglesia, esto nos lo enseña la iglesia. El Papa Francisco insistía mucho en eso, no hay que tratar de convencer a nadie, no sé de que el Señor nos esté llamando ahí, a ese momento, a esa situación. Nosotros convenzamos con el testimonio, es lo que la iglesia nos invita. Y cuando nos llamen a formar parte de una comisión, de un diálogo, hagámoslo, ¿sí? Pues porque ya somos expertos, etcétera. Pero mientras no tenemos que ponernos a enredarnos y a desgastarnos en discusiones inútiles, donde muchas veces podemos estar intentando imponer nuestros criterios. Y no se trata de eso, no se trata de eso.
Eh, el criterio está en el llamado. Si Dios me llama a hacerlo en un ambiente donde hay apertura, donde hay disposición para la escucha y el diálogo, hagámoslo. Pero nunca que terminemos engrampados en discusiones inútiles y desgastantes. Una convivencia pacífica entre diferentes formas de espiritualidad, reconociendo que cada una puede aportar luz. Recuerden la expresión del Concilio Vaticano II, las semillas del verbo. Reconocer las semillas del verbo, es decir, cómo Jesús está presente de manera velada, de manera escondida, está presente en todas las cosas buenas, nobles, justas que hay en las diferentes espiritualidades, en las diferentes expresiones religiosas. Ahí está Jesús presente y cómo aprender a reconocer esa presencia de Jesús en esas formas y sobre todo en esas actitudes, ¿sí? Porque donde nos podemos enredar es en las discusiones doctrinales. Es ahí donde nos podríamos como enredar. ¿Sí? Yo personalmente no estaría preparado para una discusión doctrinal, ¿sí? Porque además tendría que tener la madurez emocional para hacerlo también. O sea, es que para eso incluso hasta se necesita madurez emocional. Y cuando hablo de madurez emocional es amor, ¿sí? Humildad y también firmeza. Entonces, es muy importante esto. Eso no impone, nos invita al diálogo, nos invita a la convivencia pacífica. Hay una película justamente a propósito del Concilio Vaticano II y de quien convocó el Concilio Vaticano II, Juan 23. Hay una película muy hermosa de Juan 23 que dura 3 horas. Se la recomiendo que la busquen, la vean. Y cómo muestran el Juan 23 antes de ser el cardenal o incluso creo ya siendo cardenal, estuvo trabajando en Turquía, en una zona, en un lugar donde era indispensable este diálogo, esta relación con los musulmanes, ¿sí? Entonces, cómo en la película muestran ese aspecto de cómo él se dedicó a ayudar, no solo a convencer, eh, sino a ayudar y a actuar, actuar con, actuar evangélicamente, actuar con caridad, actuar con amor, actuar con servicio. Le preguntaban al Papa Francisco aquí en Medellín, los jóvenes, preguntaban, eh, o no, él contó la experiencia con un joven que en una ocasión le había dicho, ¿cómo puedo convencer a mi amigo de la fe católica? ¿Cómo puedo convencerlo? Y entonces el Papa le dijo, lo último que tienes que hacer es convencerlo. Tú simplemente muéstrale con tu vida el gozo del Evangelio. Muéstrale con tu vida la alegría de la novedad del reino. Y entonces solo cuando tú le muestres la alegría de la novedad del reino, es cuando él ya se inquietará y te preguntará cómo llegar ahí. La clave está ahí, por eso es muy importante esa palabrita del texto que acabamos de escuchar, la alegría del banquete, del boda. Es el vino incluso, el vino mencionado ahí, es signo de esa alegría, de ese gozo, que no es solamente una metáfora. El vino acompañaba las celebraciones, los encuentros festivos del pueblo de Israel, y por eso Jesús era un hombre que compartía, que estaba en las fiestas, que estuvo en la fiesta de Caná, eh, que, y que pues por supuesto como buen israelita hizo parte de esta celebración y tomó el vino, porque es un gozo humano y un gozo hermoso cuando es tomado con madurez. Entonces, es eso, es esa presencia del vino en la alegría de la alegría de la novedad del reino. Y es eso en primer lugar lo que hay que mostrar.
Un discernimiento comunitario sobre cómo vivir la fe en contextos cambiantes sin perder la esencia del Evangelio. Con respecto a la resistencia al cambio que mencionábamos ahorita, refleja una realidad muy humana y es el apego a lo conocido, resistencias dentro de las iglesias a nuevas formas de evangelización, litúrgica o pastoral, dificultades para integrar nuevas generaciones que buscan espiritualidad con otros lenguajes, tensiones entre tradición y renovación. Jesús no condena esta resistencia, pero invita a abrirse al dinamismo del espíritu, que siempre está haciendo nuevas todas las cosas, como se nos dice en Apocalipsis 21. Sí. Y finalmente, Jesús no impone su camino, pero ¿cómo entender que Él es el Señor de la historia? Es decir, si Jesús no impone su camino, ¿cómo entender que Él es el Señor de la historia? Y cuando hablamos de que Él es el Señor de la historia, la frase con la que iniciamos este curso de Papa Juan Pablo II, entonces, ¿cómo entender la presencia diversa de formas religiosas y espirituales? El señorío desde la cruz. Jesús no domina por la fuerza, sino que reina desde la entrega. Claro, Él es el Señor de la historia, Él es el Rey, pero su reinado no es un reinado de dominio, es un reinado desde la entrega. ¿Qué se manifiesta en la encarnación, la kenosis, o sea, Dios que se abaja, que entra en la historia humana y que entra en la historia no para controlarla, sino para redimirla? La cruz, el trono de Jesús es el madero, donde vence al pecado y a la muerte. Y la resurrección, que es la afirmación definitiva de que el amor tiene la última palabra. Dice en el Evangelio de Mateo, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero esta autoridad, ojo, es salvífica, no coercitiva. Autoridad salvífica, no coercitiva. Es decir, no obligante, no obliga a nadie. De hecho, piensen en esos pasajes, en esos relatos, en el que también escuchamos en estos días, en el de que Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿sí? Y ordena a la fiebre que se retire. Y ordena a los espíritus que salgan, pero nunca ordena que creamos. Ordena la fiebre y efecto inmediato, se retira la fiebre. Ordena a los espíritus, efecto inmediato, se retiran, pero nunca dice que ordena que creamos. A nosotros nos habla, no nos ordena, nos habla. Apela a nuestra libertad. Ese es el sentido profundo de la espiritualidad judeocristiana. Apela a nuestra libertad, porque tan grande es la libertad del ser humano que él mismo apela a la libertad, no coerciona, no obliga, nos habla, nos habla. Y dichosos de quienes escuchamos, de quienes escuchan esa voz, esa palabra. Pero eso es un proceso, ¿cierto? En ese pasaje de la suegra de Pedro, Jesús dice, no, intentaron retener lo que se quedaría, no, tengo que ir por otras ciudades, tengo que ir a predicar a otras sinagogas. Jesús sabe que eso es un proceso. A la fiebre, pues, él hubiese podido llegar, sentarse y ordenar que cambiáramos, como le ordenó a la fiebre que terminara, como le ordenaba a los espíritus que salieran. Pero cuando se trata de los seres humanos, se trata de procesos, y a veces procesos largos, extensos. Y si no, mirémonos cada uno de nosotros. La dificultad para llegar a una conversión definitiva y sincera es una dificultad tremenda. Ahí estamos, ahí vamos. Ahí vamos en proceso.
ahí vamos en proceso. Pero Jesús es consciente de eso. Él sabe del barro que estamos hechos y sigue hablándonos. ¿Y qué tal que no fuera por esa palabra que nos interpela cada día y que nos levanta nuevamente cada día? Es el proceso. Tengo que seguir por las ciudades. Es el proceso. El proceso. Señor de la historia, no dueño de las conciencias. Jesús respeta la libertad humana. Su señorío no anula la autonomía de las culturas ni de las religiones. Más bien, acompaña los procesos históricos. Él es el verbo presente, la semilla del verbo. Ilumina las búsquedas espirituales. Invita a todos a entrar en comunión con él. Invita. A un banquete a usted nunca lo obligan a ir. A usted lo invitan a un banquete. Usted decide si ir o no, si participar o no de esa fiesta. Señor de la historia, no dueño de las conciencias. Esto tiene unas implicaciones en el diálogo interreligioso. Y ese diálogo interreligioso, que ya lo mencionaba ahorita, debe ser, primero, desde la humildad. Reconocer a Jesús como Señor no significa imponerlo, sino testimoniarlo con humildad y coherencia. El diálogo interreligioso implica escuchar al otro con respeto, compartir la propia fe sin agresividad y reconocer la acción del Espíritu en otras tradiciones. Evangelización sin proselitismo. El Papa Francisco, por ejemplo, insistía en que el anuncio del Evangelio debe ser atractivo, no impositivo, testimonial, no ideológico, misericordioso, no excluyente. El verdadero diálogo interreligioso no pone en duda la identidad cristiana, sino que la purifica y la fortalece, nos decía en Fratelli Tutti, número 281. Tercero, esperanza escatológica. Creer que Jesús es el Señor de la historia implica confiar en que la historia tiene sentido y dirección, que el reino de Dios se está gestando incluso en medio de la diversidad y que toda búsqueda sincera de verdad y amor puede ser camino hacia Cristo. En resumen, Jesús es Señor de la historia porque la redime desde dentro, no porque la domina desde afuera. En el diálogo interreligioso esto nos llama a ser testigos desde el reino, no jueces de los demás. Esto es muy importante. Bueno, no me voy a detener aquí, pero esto se nos puede parecer a nosotros en muchos momentos. Ser testigos del reino, no jueces de los demás. Vivir la fe con convicción y apertura. Reconocer que la verdad plena está en Cristo, pero que la semilla del verbo puede estar presente en toda cultura y religión. Y aquí les voy a dejar, esta diapositiva se la voy a montar en la carpeta. Les voy a dejar ya esto para su búsqueda personal de cómo el magisterio de la iglesia contemporánea eh, trata este tema que hemos visto hoy, desde el Concilio Vaticano II, pasando por documentos papales como Juan Pablo II, el documento de diálogo y anuncio, el documento Caritas in Veritate de Benedicto XVI, entre otros. Bueno, pues abro aquí ya como el espacio para sus aportes. José Domingo, llegué tardecito a la clase, pues ya te había explicado por el interno por qué no podía, pero no, esto que acabas de explicar, lo poco que pude captar, no, me maravilló y me desconectó de lo otro, mejor dicho, lo principal es lo principal y lo secundario es lo secundario. Me gustó mucho, no, no, me gustó mucho eso, eso que tú explicaste, ese título cristológico que lo entiendo aún más de por qué Jesús es el Señor de la historia y está atado a una de las categorías teológicas que esas dos palabras me siguen gustando cuando tenemos las clases con el Padre Iván. El reino de Dios está íntimamente relacionado. Ese título cristológico con esta categoría teológica porque nos da a entender y hoy precisamente una de las lecturas de Colosenses, si no estoy mal,
de San Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 11 decía que hay que despojarse del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, es decir, fijar nuestra atención en las cosas, en los bienes terrenales y no en las cosas pasajeras y efímeras. Eso es una manifestación también de lo que es el reino de Dios, más lo que tú dices, la doctrina, perdón, las enseñanzas de Jesús no son impuestas, son de libre apreciación y de toma de decisión. Entonces, me encanta mucho esa explicación que tú acabas de dar. Con esto poquito que yo alcancé a ver la clase, que voy a volver a recrearla, me fascinó mucho, José Domingo, y muy, muy bonita ese símil que tú haces de vinos nuevos en odres nuevos, que es como la manifestación de la palabra vivificante y renovadora para el ser humano, que es como te decía yo, despojarse de de esos prejuicios que tiene el hombre en su aspecto terrenal y dimensionarse hacia la perfección, o sea, tener los mismos sentimientos de Cristo como un hombre nuevo, pues es fenomenal. Gracias, José. A ti, Hernán, muchas gracias por tu apertura y tu sencillez para escuchar a este par, a este ser humano. Gracias, Por Hernán. favor, con gusto. Gracias. Dieguito. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Diego, gracias a Dios. Y vos. Bien, gracias a Dios. Eh, Hay algo fundamental de lo de las semillas del reino. Acuérdate que los padres de la iglesia, sobre todo San Justino Mártir y San Juan Crisóstomo, Boca de Oro, él hablaba acerca de eso, de las semillas del reino. Y es muy interesante lo que tú decías, que si no hemos sido movidos por el Espíritu Santo frente a alguna misión, si no nos llaman, pues gato peletas, gallo peletas, no te metas donde no te han invitado. Entonces, Sí. es lo mismo que en los diálogos interreligiosos, como tú lo dices, es lo mismo que me ha sucedido a mí en los diálogos con los grupos armados ilegales. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando a uno lo invitan a un diálogo de este talante, pues porque uno tiene la serenidad para escuchar las diferencias. Tiene uno la capacidad intelectual, doctrinal para uno contribuir a, mejores condiciones de vida, justicia social, eh, salvar vidas, porque eso es la misión fundamental de nosotros, ¿cierto? Eh, y entonces ahí aparece fundamental y yo lo comparto desde mi propia vida. Toda persona en Cristo Jesús es una persona nueva, porque lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Así lo entendió San Pablo y San Pablo está movido por el Espíritu Santo para ir a gentes, ir a otras gentes, a otras culturas, a compartir con aquellos que tienen eh, su propia cultura, sus propias ideologías, pero es su testimonio, así lo entendieron los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, San Juan, su propia vida, ¿cierto? Su propia imagen, a imagen y semejanza de Dios. Entonces llevar ese Dios de pensamiento, de palabra y de obra con coherencia, ¿cierto? Y es maravilloso entender que no debemos imponer ni ser coercitivos, sino todo lo contrario, lo maravilloso que Dios nos ha dado desde un principio como una semilla de salvación es el libre albedrío. El libre albedrío, y ese libre albedrío lo tenemos muy bien a todo momento, como
libre y voluntariamente aceptamos, libre y voluntariamente nos ajustamos. Excelente esa proposición. Y hermano, me encanta este tema de hoy, el desacomodarnos. Eso es para todos. Aquellos que les encanta vivir en el estrato 24, estrato 124, es mejor desacomodarnos y oler a estrato 1, estrato 2. Entonces, así como dice el Evangelio, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, la igualdad entre todos, acordémonos de esa filosofía latinoamericana, Francisco de Victoria con San Bartolomé de las Casas cuando nos decía, hay que vivir la unidad en la diversidad y en la diversidad encontramos la unidad porque somos humanos. Entonces ahí está el Evangelio, humanizarnos primero nosotros mismos para poder ayudar a humanizar los que están a nuestro lado. Comprende muy bien esa humanidad. Gracias, mi hermano. Diego, a ti por tu presencia aquí, por, como te he dicho, por enriquecernos con tus aportes que vienen de la experiencia, como, Amén. como bien lo sé. Dios le Gracias, pague. Dieguito. Gracias. Chao, mi hermano. Edgar, adelante. Profesor, muy buenas noches y buenas noches para todos y todas. Profe, he encontrado algunas inquietudes referente a la clase.